Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén listos para un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de uno de los actores turcos más queridos y a la vez más controvertidos del momento, Can Yaman. Sí, lo han adivinado por el título. Hoy vamos a analizar a fondo una supuesta explosión, una confesión inédita que ha sacudido los cimientos de su imagen pública. Un tema que ha generado un revuelo tremendo en redes sociales y que, como siempre, intentaremos analizar con la mayor objetividad y respeto posible. Pero antes de que sigamos, y si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre encontrarán información fresca, análisis detallados y mucho salseo sobre sus celebridades favoritas. Ahora sí, arranquemos con este bombazo. La verdad es que Can Yaman es un personaje que no deja indiferente a nadie. Su carisma, su atractivo físico y su talento lo han catapultado a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo de masas. Pero también es cierto que su personalidad, a veces percibida como arrogante o incluso prepotente, ha generado cierta controversia y lo ha puesto en el ojo del huracán mediático en más de una ocasión. Y es precisamente esta dualidad lo que hace que cualquier noticia sobre él se convierta en un tema de debate candente. En los últimos días, las redes sociales y los medios de comunicación se han hecho eco de una supuesta explosión de Can Yaman, acompañada de una confesión inédita. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, para empezar, hay que contextualizar un poco la situación. Can Yaman, como todos sabemos, es una figura pública expuesta constantemente a la crítica y al escrutinio. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, son analizadas al detalle y a menudo, malinterpretadas o sacadas de contexto. En este caso, la explosión, a la que se refiere el título parece estar relacionada con una serie de declaraciones que el actor realizó durante una entrevista reciente. En esta entrevista, Can Yaman habló sobre sus inicios en la actuación, las dificultades que tuvo que superar para alcanzar el éxito, y las presiones que conlleva la fama. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, en un momento dado, el actor se mostró particularmente crítico con algunos aspectos de la industria del entretenimiento, y con la forma en que se le ha juzgado y prejuzgado a lo largo de su carrera. Según algunos medios, estas declaraciones fueron interpretadas como un ataque directo a sus detractores, y como una muestra de frustración y hartazgo por parte del actor. De ahí que se hablara de una explosión, como si Can Yaman hubiera finalmente estallado, y liberado toda la rabia contenida durante años. Pero, ¿es realmente así? ¿Se trata de una explosión de ira descontrolada, o simplemente de una expresión sincera y honesta de sus sentimientos? Para responder a esta pregunta, es fundamental analizar el contexto de la entrevista, y las palabras exactas que utilizó Can Yaman. Y no solo eso, sino también observar la trayectoria del actor, las experiencias que lo han moldeado y la presión constante a la que ha estado sometido desde que saltó a la fama. Porque, seamos honestos, ser una figura pública no es un camino de rosas, y mucho menos en la era de las redes sociales, donde cada comentario, cada foto, cada acción es susceptible de ser analizada, criticada y a menudo malinterpretada. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el actor siempre se ha caracterizado por ser una persona directa y sin pelos en la lengua. No tiene miedo de expresar sus opiniones, incluso si estas son controvertidas o impopulares. Esto, por supuesto, tiene sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, le permite conectar con su público de una manera más auténtica y genuina. Sus fans aprecian su sinceridad y su valentía al no callarse lo que piensa, lo que lo convierte en una figura cercana y real, en contraposición a la imagen más pulida y artificial que suelen proyectar otras celebridades. Por otro lado, también lo expone a críticas y malentendidos. Su franqueza puede ser interpretada como arrogancia, y sus opiniones, por más bien intencionadas que sean, pueden ser sacadas de contexto y utilizadas en su contra. En segundo lugar, es importante recordar que Can Yaman ha tenido que enfrentarse a numerosos desafíos a lo largo de su carrera. Ha sido objeto de críticas por su físico, por su forma de actuar, e incluso por su vida personal. Ha tenido que lidiar con rumores, especulaciones y ataques infundados. Es comprensible, por lo tanto, que en un momento dado se sienta frustrado y cansado de esta situación. Imaginemos por un momento estar en sus zapatos, cada día, leer noticias que distorsionan la realidad, enfrentarse a comentarios maliciosos en redes sociales, ver cómo su vida privada es expuesta y juzgada por extraños.
Es una presión constante que puede llegar a ser asfixiante, y es natural que en algún momento, esa frustración acumulada termine por explotar. Ahora bien, ¿qué hay de la confesión inédita a la que se refiere el título? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Durante la misma entrevista, Kanyaman reveló algunos detalles sobre su vida personal que hasta ahora habían permanecido en secreto. Habló sobre sus relaciones familiares, sus amigos, sus pasiones y sus sueños. Compartió con el público una parte de sí mismo que nunca antes había mostrado. Se sinceró sobre sus miedos e inseguridades, dejando ver que, detrás de la imagen de galán irresistible, se esconde una persona vulnerable y sensible como cualquier otra. Y es precisamente esta apertura, esta vulnerabilidad, lo que ha sorprendido y conmovido a muchos de sus seguidores. Porque detrás de la imagen de chico duro y seductor, se esconde una persona sensible, inteligente y con una gran capacidad de amar. Esta confesión ha servido para humanizarlo, para mostrar una faceta de él que muchos desconocían y que ha generado una mayor empatía y comprensión por parte del público. Ha demostrado que más allá de su atractivo físico y su talento actoral, Kanyaman es un ser humano complejo y multifacético, con sus propias luchas y aspiraciones. Por supuesto, esta confesión inédita también ha generado cierta polémica. Algunos han cuestionado la sinceridad del actor, acusándolo de utilizar esta estrategia para mejorar su imagen pública. Han argumentado que se trata de una jugada calculada para ganarse el favor del público y desviar la atención de sus controversias. Otros, en cambio, han elogiado su valentía y su honestidad. Consideran que es un acto de valentía exponerse de esa manera, mostrando su lado más vulnerable y sincero, y que esto demuestra su autenticidad y su compromiso con sus fans. ¿Cuál es la verdad? Pues, como siempre, la verdad suele estar en un punto intermedio. Es posible que Kanyaman haya sido consciente del impacto que tendrían sus declaraciones, y que haya intentado utilizarlas para proyectar una imagen más positiva de sí mismo. No hay nada de malo en querer mejorar la percepción que el público tiene de uno mismo, especialmente cuando se trata de una figura pública cuya imagen es su principal herramienta de trabajo. Pero también es posible que haya simplemente querido compartir una parte de su vida con sus fans, sin segundas intenciones. Quizás sintió la necesidad de conectar con ellos a un nivel más profundo, de mostrarles que es una persona real con sentimientos y experiencias similares a las suyas. En cualquier caso, lo que está claro es que esta explosión, y esta confesión inédita, han logrado generar un gran revuelo mediático, y han puesto a Kanyaman de nuevo en el centro de la atención. Y como suele ocurrir en estos casos, las opiniones están divididas. Algunos lo apoyan incondicionalmente, defendiendo su derecho a expresarse libremente y a ser juzgado con justicia. Otros lo critican con dureza, argumentando que sus declaraciones son una muestra de arrogancia y falta de humildad. Y otros simplemente observan la situación con curiosidad y escepticismo, esperando ver cómo se desarrolla la historia. Pero más allá de la polémica y el debate, es importante recordar que Kanyaman es, ante todo, un ser humano. Un ser humano con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores. Un ser humano que, como todos nosotros, tiene derecho a expresarse libremente y a ser juzgado con justicia y respeto. Y que, al igual que cualquier otra persona, merece ser tratado con empatía y comprensión, incluso cuando sus acciones o palabras no sean de nuestro agrado. Y es precisamente este mensaje de tolerancia y comprensión el que me gustaría transmitirles hoy. Porque en un mundo cada vez más polarizado y confrontacional, es fundamental recordar que todos somos diferentes, y que todos tenemos derecho a ser quienes somos sin tener que pedir permiso a nadie. Que las diferencias de opinión no deben ser motivo de odio o discriminación, sino una oportunidad para aprender y crecer juntos. Y que antes de juzgar a alguien, deberíamos intentar ponernos en su lugar y comprender sus motivaciones. Así que la próxima vez que vean una noticia sobre Kanyaman, o sobre cualquier otra celebridad, les invito a que se tomen un momento para reflexionar. Para intentar comprender el contexto de la situación, para analizar las palabras con objetividad, y para evitar caer en juicios fáciles y prejuicios infundados. Para recordar que detrás de la imagen pública, hay una persona real con sentimientos y experiencias que merecen ser respetados. Porque al final, todos somos humanos, y todos merecemos una oportunidad. Incluso Kanyaman. Y sí, puede que a veces explote un poco, pero ¿quién no lo hace de vez en cuando? Lo importante es aprender de nuestros errores, y seguir adelante con la frente en alto. Y en el caso de Kanyaman, seguir trabajando duro para demostrar su talento y ganarse el respeto del público.
Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la explosión de Can Yaman es justificada? ¿Qué les pareció su confesión inédita? ¿Creen que los medios y las redes sociales son justos con él? ¿O consideran que lo someten a una presión excesiva? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus argumentos y si están de acuerdo o en desacuerdo con mi análisis. Resumiendo rápidamente lo que hemos visto hoy, hemos analizado la supuesta explosión de Can Yaman, contextualizando sus declaraciones en una reciente entrevista, y su confesión inédita revelando detalles personales. Hemos destacado la importancia de analizar las noticias con objetividad y evitar juicios rápidos, recordando que Can Yaman, como todos, es un ser humano con virtudes y defectos. Hemos hecho hincapié en la necesidad de practicar la empatía y la comprensión, y de recordar que todos tenemos derecho a ser quienes somos, sin tener que pedir permiso a nadie. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios y opiniones aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Sus comentarios son muy importantes para mí, ya que me ayudan a mejorar mi contenido y a saber qué temas les interesan más. Y ahora sí, antes de despedirme, les pido que me regalen un like si les gustó el vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.